Hola, hola, bienvenidos a Cápsulas Teológicas, un programa donde presentamos una serie de temas, estudios y enseñanzas bíblicas que responden a preguntas teológicas que han sido de mucha controversia en el ambiente bíblico. Y ahora con ustedes el tema de hoy. Hola, hola, soy su hermano y amigo Gustavo y ahora estoy hablando sobre otro tema que para muchos continúa siendo de controversia. El tema es el bautismo. Y por supuesto, es un tema práctico y sencillo, pero como dije anteriormente, hay mucha controversia en el ambiente religioso. Para explicar este tema, estaré tocando varios aspectos doctrinales y con ellos es mi deseo ayudar al entendimiento de este acto tan importante para la vida del cristiano. Desde ya espero ser de bendición y poder aclarar vuestras inquietudes. Comienzo hablando acerca de la institución del bautismo. Y para hablar del bautismo debemos remontarnos a su origen. ¿Cómo nace la doctrina del bautismo? La primera vez que escuchamos hablar del bautismo ocurre durante los primeros años del siglo I, específicamente durante los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios nos cuentan primero del bautismo de Juan el Bautista, bautismo que conocemos que era para arrepentimiento. San Mateo capítulo 3 nos dice lo siguiente, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, subrayo la palabra arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y también subrayo, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí claramente notamos que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, cuando decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nos sigue diciendo la escritura, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Subrayo una vez más, confesando sus pecados. Repito, confesando sus pecados a Dios, era la actitud del arrepentimiento por estar alejados del Dios Todopoderoso. Así que la gente de toda Judea y de alrededor venía a Juan para ser bautizados, confesando sus pecados. Debemos notar que aquí no nos dice que el bautismo perdonaba pecados, sino que resalta la actitud de volverse hacia Dios con arrepentimiento por haber estado alejados de él, por lo que Juan mismo decía a ellos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Así, mientras Juan
bautizaba para arrepentimiento, les indicaba a las gentes que después de él vendría alguien más poderoso que él. Aunque Juan no tenía poderes, sino solo el poder de predicar a las gentes de su tiempo para llamarlas al arrepentimiento. Y justo en ese momento de prédica y bautizo, aparece delante de él el Hijo de Dios, Jesús mismo, para ser bautizado por Juan. Ahora tenemos el bautismo de Jesús. Dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Veamos entonces cuál fue el propósito del bautismo de Jesús. Debo enfatizar que Jesús no bautizaba para arrepentimiento, sino para cumplir el plan de Dios de revelar al mundo la divinidad de Cristo, anunciando que Jesús es el Mesías amado, el Hijo de Dios. Por eso Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La señal que todos vieron. Durante el bautismo hemos visto que una paloma, representando al Espíritu Santo, se posesionó sobre Jesús. Y luego escuchamos la voz especial que todo el mundo escuchó y que anunciaba desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en otros evangelios se agrega la palabra: a él oíd. Así que hubo cientos o miles de testigos al ver estos eventos sobrenaturales. Y estos fueron la paloma, que representaba al Espíritu Santo, la gloriosa voz en el cielo declarando quién es Jesús, y la orden de escuchar el mensaje de salvación a través de Cristo. Ahora, enfatizo que el bautismo, además de cumplir la voluntad de Dios, nos sirve como un ejemplo a seguir, ya que los seguidores de Jesús deberían de ser bautizados por inmersión en las aguas, y de esto les hablaré un poco más adelante. Ahora, ¿cómo fue el bautismo de Jesús? Ahora, ¿con qué forma fue bautizado Jesús? Y de acuerdo a las palabras de la descripción anterior, nos damos cuenta que el bautismo ocurre en las aguas del río Jordán. Por lo tanto, concluimos que fue un bautismo de inmersión en el agua, y a la vez nos indica que el bautismo de Juan era para adultos únicamente, los cuales entendían el concepto de arrepentimiento. Con el bautismo de Juan y el bautismo mismo de Jesús, de ahí se levanta una serie de polémicas en torno a este tema. Algunas de las polémicas que puedo describirles y que hasta hoy en día se discuten y nos llevan a desacuerdo son las siguientes: el bautismo por aspersión o por inmersión, el bautismo de los infantes, el bautismo para perdón de los pecados, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesús solo, el bautismo por los muertos, y así la lista de las discusiones continúa
hasta este momento. Ahora les quiero hablar sobre la orden de Jesús para ir a bautizar. Después de la muerte y resurrección de Cristo, encontramos la Gran Comisión, donde Jesús mismo comisiona a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio de la salvación y que bauticen a los que creen en el mensaje de salvación. San Mateo 28, 16 en adelante nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero repetir el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos la historia de cómo se fue expandiendo el conocimiento del Evangelio de la salvación presentado por Jesucristo y ministrado por los primeros discípulos a los nuevos creyentes en Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el compartimiento del pan y en las oraciones. Ahora bien, nótese que nadie debe de ser bautizado sin entender el Evangelio. De manera que es importante notar y entender que nadie debe de ser bautizado sin entender el propósito del Evangelio y del bautismo. Ahora les explico el verdadero significado del bautismo. Hablemos del sacrificio de Cristo. Las Escrituras nos dicen que si una persona vive alejada de Dios, está viviendo en sus delitos y pecados. O sea que la persona que está alejada de Dios muere sin arrepentirse y sin recibir el perdón de Dios, su alma se perderá en la condenación eterna. Por tanto, Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos el camino del reconcilio con Dios, perdonando los pecados del mundo, es decir, de las personas que están en el mundo. El mensaje de salvación entonces se vuelve individual, es decir, hay que entender que Jesús murió por ti y en el caso por mí. En su ministerio terrenal, Jesús puso su cuerpo en sacrificio para tomar el lugar de usted y de mí. Sacrificio que a nosotros nos correspondía. Y luego, además de su cuerpo, derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados y borrados. Pues, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo dice Hebreos 9:22 y lo cito de nuevo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hablemos ahora sobre quiénes son los hijos de Dios. El plan de salvación de Dios lo vemos resumido en este texto, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En resumen, ser hijo o hija de Dios es un derecho adquirido
como un regalo de Dios. Cuando reconocemos, por supuesto, el sacrificio de Cristo, aceptamos que murió y que resucitó para salvarnos. Ahora, el plan de salvación en acción. Ahora voy a utilizar el testimonio de conversión a Cristo para explicar cómo funciona el plan de salvación de Dios, incluyendo también lo que es el bautismo. El que ahora es cristiano, antes de ser salvo, estaba muerto en sus delitos y pecados, pero el pecado mayor era el no reconocer a Cristo como Salvador personal. Ese pudo haber sido usted mismo, pero el día que decidió seguir a Cristo y le aceptó como Señor y Salvador de su vida, tú le abriste vuestro corazón para que Él venga a ser tu Señor. Luego le pediste perdón por tus pecados y Él te recibió y te dio la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. En San Juan capítulo 2 versículo 3 leemos: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí ocurre algo maravilloso. El día que naciste de nuevo, automáticamente morías a la vida antigua, pues la Escritura dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espiritualmente hablando, moriste a la vida antigua. El viejo hombre murió y ahora debes de pensar qué hacer con el muerto, o sea, con el viejo hombre que murió. Bueno, la respuesta es: hay que enterrarlo, y es aquí donde se confirma la doctrina del bautismo. Hay que sepultar al hombre viejo. Ahora mencionemos lo que es el testimonio ante Dios y luego ante los hombres. Ahora te explico lo siguiente. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal, le pides perdón a Dios por todas tus faltas y le pides que Él more en tu vida. Sí, literalmente Cristo coloca su Espíritu Santo en tu vida y ahora te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo. Primera Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros? Así es que el día de tu conversión a Cristo, ese día diste testimonio delante de Dios de tu decisión de seguir a Jesús. Luego, el bautismo representa el testimonio de tu fe delante de los hombres. Tenemos ahora el caso de Felipe y el etíope. Las Escrituras nos ejemplarizan el paso del bautismo cuando nos presenta el caso de Felipe al bautizar al etíope. Ahí en la historia vemos el proceso que debe de seguirse para proceder antes de bautizarse. Felipe evangelizó al etíope, o sea que le explicó lo que es el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Una vez éste comprendió la verdad del evangelio y el significado del bautismo, éste pidió a Felipe que lo bautizara. Miremos la historia en las Escrituras. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, nos cuenta lo que sucedió. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oía que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
Y el etíope dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leían era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, él no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, vea lo que hizo, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y así le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El significado del bautismo es sencillo. Significa muerte, sepultura y resurrección. Ahora te explico. Cuando te sumerges en el agua, estás representando la sepultura del viejo hombre. Cuando sales del agua, estás representando la resurrección de Cristo para la nueva vida que ahora gozas. El que no se ha bautizado es como que anduviese llevando un muerto pegado a sí mismo. Recuerda que hablamos del viejo hombre que murió cuando naciste. Espiritualmente hablando, despójate del viejo hombre, sepúltalo en las aguas bautismales. Ahora, quiero enfatizar algo más sobre el bautismo de adultos. Y de acuerdo a las enseñanzas de Cristo mismo, el bautismo es un evento espiritual diseñado para personas adultas, o mejor dicho, para quienes tienen ya sentido de entendimiento y discernimiento. Jesús nunca habló de bautizar a los niños, pues ellos son inocentes de pecado, pues la ignorancia de ellos no se cuenta como pecado, porque de los cuales es el reino de Dios. Y ante la pregunta si el bautismo perdona los pecados, claramente digo que no. El bautismo no es para perdón de pecados, sino que es solo un símbolo de muerte al pecado y resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier doctrina que enseñe que el bautismo perdona pecados está en contra de la doctrina de Cristo, pues los pecados los perdona solamente Jesús a través de lavarnos con su sangre preciosa. Si el bautismo perdonase los pecados, pregunto, entonces, ¿para qué murió Cristo? Y ahora quiero continuar hablando de el bautismo por aspersión o por rociamiento comparado con el bautismo por inmersión. Aunque ya mencioné algunos aspectos de esto siempre sigue siendo de controversia en nuestro ambiente cristiano. La discusión sobre si el bautismo es por aspersión o por inmersión. Y aclarando que aspersión es cuando solo se rocía agua sobre la persona, y cuando digo inmersión, ya lo dije, es cuando te sumerges en el agua. Y como lo expliqué anteriormente, Cristo lo instituyó
siendo como inmersión, es decir, sumergido. Y valga la pena que repita esto, sumergido en el agua, lo cual simboliza la sepultura. No hay evidencia escritural que afirme o enseñe el bautismo por aspersión o rociamiento de agua. Entonces, ¿de dónde nace el bautismo de los infantes? El bautismo de los infantes nace de una serie de falsas doctrinas de la corriente llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todo esto tiene sus orígenes en el siglo II después de Cristo, cuyo objetivo siempre fue pescar a la gente para ser miembros de esta iglesia. ¿Ha escuchado usted decir esta frase? En algunas personas, por supuesto. Esta es la religión de mis padres, aquí nací y aquí me bautizaron, por lo tanto aquí me quedo. Bueno, yo sí la he escuchado infinidad de veces a lo largo de mi vida. Y por eso muchos todavía permanecen dentro de la religión romana. Le cuento que a mí me bautizaron dentro de esta religión, pero nunca fue por consentimiento propio, pues otros tomaron la decisión por mí. Yo era apenas un bebé. Gracias a mi Dios, Cristo me mostró el camino de la verdad cuando ya tuve entendimiento y discernimiento. El bautismo de niños es una práctica muy antigua en la Iglesia Católica y está confirmada textualmente en escritos de autores como Ireneo de León, Orígenes, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Basilio el Grande y los escritos de San Agustín de Hipona. Aún el catecismo de la Iglesia Católica afirma que el bautismo perdona los pecados, por lo que ya hablé anteriormente acerca del perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo y no acerca o por medio del bautismo. El catecismo católico dice que el bautismo infantil es para la remisión de los pecados. Esto es otro engaño más de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En el artículo 1263 del Catecismo habla de el bautismo que dice: todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada ni les impide entrar al reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, lo más grave de las cuales sería la separación de Dios. Aquí puede darse cuenta usted que esta iglesia afirma la salvación por medio del bautismo. Doctrina errónea. El bautismo infantil de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana creó también la doctrina del limbo. El limbo es donde iban las almas de los niños que morían sin ser bautizados. ¿Escuchó eso? Durante 19 siglos, esta iglesia sostuvo esta mentira de la doctrina del limbo, hasta que finalmente fue eliminada en el Catecismo de la Iglesia en 1992. Allí desapareció la mención del limbo y se afirma que en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no puede sino confiar a Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos, y la ternura de Jesús hacia los niños. Pero, ¿qué pasó con los 19 siglos de engaño? ¿Y qué pasó con el pueblo que fue engañado?
Bien, muy bien, gracias por la respuesta. Así de fácil se lavaron las manos. Leo lo siguiente. El Papa Benedicto XVI aseguró su confianza en que el documento en que la Iglesia Católica niega la existencia del limbo y asegura por tanto que los niños que mueren sin ser bautizados van directamente hacia el cielo. Así que así se terminó la doctrina de el limbo que nunca existió. Cambiando de tema, quiero hablar también de el bautismo por los muertos. ¿Verdad o mentira? Como estoy hablando del bautismo, no quiero dejar pasar la doctrina del bautismo por los muertos. ¿Qué es esta doctrina? Esta es una doctrina que practican los mormones, o sea, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque muchos de ellos no conocen esta doctrina, pero aquí le doy detalles. ¿Cómo bautizan los mormones por los muertos? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como se le conoce, dice que sus fieles pueden ser bautizados a favor de aquellos que han muerto sin ser bautizados. Estos bautismos se efectúan en los templos de ellos y los participantes se visten de blanco y son bautizados por inmersión como representantes de las personas que han muerto. El bautizado utiliza el nombre del muerto y con ese bautismo se le otorga al muerto la salvación. Agrego, esta es una enseñanza antibíblica, y constituye otro engaño más al pueblo. Y siguiendo con las controversias del tema, ahora permítame hablar sobre cómo debe de ser el bautismo. Si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús solo. Algunas congregaciones, más bien dicho pastores, bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y otras lo hacen solo en el nombre de Jesús. ¿Cuál de los dos es lo correcto? La primera orden de Cristo fue que vayan y bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Pedro, apóstol, en Hechos 2:38 dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Analizando estos textos. Primero, Pedro nunca dijo contradecir a Jesús. Segundo, el bautismo no perdona pecados como algunos lo interpretan. Tercero, el paso aquí es que primero hay que arrepentirse de vivir sin Cristo, hay que convertirse para poder recibir el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús y luego pueden bautizarse, pues nadie se bautiza sin haberse arrepentido y convertido a Cristo. Y en cuarto lugar, en cuarto lugar, yo prefiero hacer lo que Jesús dijo: id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hay creyentes que no se quieren bautizar? La respuesta es sencilla: no les ha amanecido aún. O sea que no han entendido el mensaje del Evangelio de Cristo. Pues si crees, bien puedes. Recuerda la historia de Felipe y el etíope. Ahora, las últimas recomendaciones para el bautismo. Finalmente, que nadie se bautice si no entiende el significado. Llamo a los pastores o líderes y pregunto, ¿por qué no tomar un tiempo para enseñar como lo hizo Felipe, hablando al etíope,
Y añado a este tema que le recomiendo escuche la cápsula teológica titulada La Cena del Señor, porque ahí se habla también acerca de la cena para los cristianos y también se menciona el bautismo. Espero que esta cápsula teológica sea de mucha bendición para su vida, como también que pueda practicar el conocimiento de acuerdo a las Escrituras. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga. Soy su hermano y amigo Gustavo.